Domingo a la tarde, llueve en Buenos Aires. Qué mejor para trasladarnos un poquito con la imaginación y con la lectura también de Platón a esas conversaciones que le atribuye él a Sócrates, con amigos, con conocidos, con sofistas, otros filósofos, otros pensadores, y que le van desgranando a través de los diálogos, Platón, muchos que escribió, esta manera de enfocar el mundo y esta manera, en definitiva, de conocer. ¿Es posible conocer? Bueno, esa es la novedad griega. Todos los hombres, bueno, o los seres humanos, los hombres, como se decía antes, pensamos, podemos razonar. Por lo tanto, podemos aprender. Este concepto del aprendizaje, más que del aprendizaje, de la educación, de la paideia, podríamos decir que es característicamente griego, no porque otras civilizaciones no lo tengan, sino por el refinamiento y el leitmotiv de la vida que llegó a ser ese punto, el cultivo de la virtud, el cultivo del arete. Y en Platón vamos a ver todo el tiempo, si bien él reflexiona sobre la ciudad, sobre la polis, algo hablamos en el video pasado, sobre la organización política más adecuada para la vida civilizada, siempre está yendo y viniendo de la persona a la ciudad y de la ciudad a la persona. En un punto me hace acordar un poco a Hobbes. Para Platón la ciudad es como un hombre grande. Las virtudes del ciudadano traspasan y hacen a la virtud de la ciudad. Y a pesar de que se dedica principalmente, habló del Estado y bastante, del derecho no tanto, pero sí de la justicia. Y esto es muy importante, me dirán que tiene que ver específicamente con el tema del Estado. A este tema, el de la justicia, que es al que principalmente se refiere, bueno, en todos sus diálogos, pero en la República especialmente, tiene enormemente que ver porque el Estado, la razón de ser del Estado es justamente la justicia, que en la ciudad, que en la polis, realice la justicia. Bueno, ya vamos a ver qué es la justicia. Algo no tan sencillo de determinar, pero que nos lleva a lo valorativo. Muy bien, el Estado existe, la organización coactiva que es el Estado existe, la ley existe, pero ¿consagra el valor justicia? Bueno, ahí viene una reflexión de otro orden. Ahora bien, todas estas reflexiones que las podemos leer en los fascinantes diálogos de Platón, porque uno se engancha y está ahí con toga caminando por el Pireo, tenemos que tomar en cuenta, estamos más o menos en el año 400 antes de Cristo. Todo esto me remite mucho al libro de Job, que es un poco anterior, pero que ya está muy subjetivado y ha sido escrito por una persona, reflexionando sobre el tema de la justicia, y que tiene una estructura socrática parecida a los diálogos, aunque bueno, con otros componentes, en el sentido de que es el diálogo entre las personas que están buscando el conocimiento, el que nos permite, aplicando el método dialéctico, ir depurando ese concepto, ir depurando esas afirmaciones, desechando cuestiones que o son contingentes o no son adecuadas al objeto, y estableciendo, por lo menos de manera relativa, la episteme. Bueno, ese es el paso que marcan los griegos de doxa, la mera opinión, que podemos tener en una conversación incluso bastante racional, de el establecimiento de la episteme. Ese es el auténtico conocimiento, la episteme. ¿Por qué? Porque está probado, es posible de ser cuestionado y se apoya en la razón. Y como todos la tenemos y la cultivamos adecuadamente, podemos llegar a conocer. Esto es muy importante, quizás es lo que podríamos llamar la democracia del conocimiento. No porque esto se haya visto reflejado en las clases sociales, que eran bastante crudas, muy estamentaria esta cultura, o en el trato hacia las mujeres, o en todo lo que le quieran poner los derechos de las personas. No,
estamos en otro tiempo y en otra mentalidad, en otra situación, al punto tal que Platón llega a decir que si el leitmotiv, la primacía de la polis es la libertad individual, estamos perdidos. Ese es el camino a la tiranía. La polis se trata de otra cosa, se trata de la realización de la virtud griega, del arete, que corresponde a cada estamento según su naturaleza y sus fines. Platón nos va a describir un estado muy estamentario. No podemos llegar a decir castas, pero tiene un carácter muy estamentario. Básicamente 3 estamentos tienen lugar en el Estado, que son los sabios, los que gobiernan, en el mejor de los casos, tendremos una aristocracia, los guardianes, que son los que mantienen y sostienen el orden, tanto en lo interno, si algo lo repelía Platón era la lucha de clases, las grandes diferencias sociales, las secesiones sociales, los conflictos entre ricos y pobres, todo eso amenazaba la unidad del Estado, que por definición es uno, y su principal objetivo es la educación. La educación. Algo que entonces bastante original podríamos decir, porque esta educación se funda en el conocimiento que las personas pueden alcanzar aplicando razonablemente un método y sus saberes cotidianos, accesibles. Esto es muy importante porque tenemos una comunidad de ciudadanos que no buscan ni buscaron un origen divino a la autoridad estatal, al poder, más que poder a la autoridad estatal, al Estado mismo. Algo que era frecuente, lo vamos a ver en muchas civilizaciones y en algunas de ellas, pensemos en Egipto, llevado hacia un nivel prácticamente de ser dioses en la tierra, los reyes, los gobernantes. Bueno, nada de esto se da en la Grecia clásica ya, si bien ellos conocieron las monarquías, no de este tipo, y digamos que el Estado pasa a estar fundado básicamente en la adhesión, en la identificación de la persona con el Estado, porque la felicidad, que es el fin de la organización social justa, de la organización política justa según Platón, solo es posible si se alcanza a nivel individual y a nivel, digamos, político, de la polis, realizando las virtudes que caracterizan a cada estamento. Bueno, ustedes cuando van a leer, sobre todo en la parte quinta, las mujeres, es impresionante, pero si vamos al libro segundo, ustedes van a decir, bueno, ahí no habla tanto del Estado, Platón, no, pero habla de la justicia. Y esto es un tema esencial, porque Platón le reconoce al Estado un origen material, evidente y necesario. Los seres humanos vivimos en sociedad, somos por ese lazo. Y no podríamos atender a nuestras necesidades más básicas, las que garantizan la vida en sentido lato, si no viviéramos socialmente. Bueno, en ese sentido, toda sociedad es ley, tiene ley, no necesariamente escrita, pero sí un orden jurídico, vamos a decirlo así, un orden normativo. Pero no toda sociedad tiene un Estado, en este sentido que lo reconocen los griegos. Son 2 temas diferentes, ley de alguna manera y en toda comunidad, pero el Estado es otra cosa. El Estado es un bien en sí mismo, es algo por lo cual vale la pena vivir, morir y dedicarse a lo que cada uno se tiene que dedicar. En la cabeza de Platón, obviamente, están, bueno, como estaban en la sociedad básicamente, la aristocracia, los guardianes, los guerreros, y por supuesto alguien tenía que trabajar, ¿no es cierto? Bueno, los trabajadores, los artesanos, los campesinos, los comerciantes, etcétera, etcétera. La complejidad de lo que ya era una vida social bastante compleja. Entonces, cuando él va a ver el origen del Estado, obviamente, como
lo señalarían después otros filósofos también, y antes que él también, está la necesidad. Claro, pero eso no es suficiente. Hay un plus que aporta el Estado, que tiene que ver con el ideal, que tiene que ver con la forma justa de vivir, que es bajo la ley, no porque nos lo dijo un Dios, no porque somos súbditos de un rey que puede hacer de nosotros lo que quiera, no. Los griegos, digamos, son ciudadanos de polis. Eso tuvo sus limitaciones y sus ventajas también. Dificultad para una organización política más amplia, pero así todo creó un ambiente de generación cultural impresionante. Bueno, Platón reconoce todo esto, dice que aunque él aboga por un Estado sencillo, donde no haya grandes diferencias entre ricos y pobres, grandes acumulaciones de riqueza, no se le escapa que a medida que las sociedades se vuelven complejas, se produce la división del trabajo, que lo llama así, no solo en el Estado, sino respecto de otros estados. Por eso el Estado no le alcanza con que cada uno cumpla su objetivo, por ejemplo, el pastor, el artesano, el herrero, el médico, el maestro, el guardián, el que gobierna, el magistrado. No, sobre todo en los aspectos productivos se produce o debe producirse un excedente, porque muy sabiamente señala que el Estado es, en la medida en que lo reconocen otros, en la medida en que se vincula con otros, bueno, por la guerra desde ya, pero no solo, en la paz también. Y eso tiene que ver con la complejidad del Estado que muy bien señala. No alcanza con que el zapatero haga, por ejemplo, los zapatos para sí mismo, su familia y el pequeño núcleo que le rodea. Comprende perfectamente que en la medida en que se especializan las fuerzas productivas, mejora la productividad de esa sociedad, se producen excedentes, algunos valiosos, muy valiosos, esos entran en el comercio y sobre todo en el comercio internacional, porque bien señala, a pesar de que él consigue una polis chiquita, no es tan elemental para no darse cuenta de que esa sociedad debe producir excedentes y comerciar, porque ninguna ciudad produce todo, en ningún sentido. Bueno, esa es la fuerza productiva de una sociedad. Ahí van a aparecer estamentos como los comerciantes, la banca, los seguros, la moneda, el intercambio, las empresas, los armadores de buques, la navegación, los expertos en todos estos campos, y le da una enorme importancia. O sea que piensa en un Estado que podríamos decir hoy chico, pero no tanto desde el punto de vista de su complejidad económica y social. Bueno, en la próxima vamos a seguir hablando de Platón y lo que le depara a las mujeres, especialmente a las mujeres guerreras. Eso es notable. Los modelos que toma y cómo reflexiona sobre todos estos asuntos, de cómo debe ser, porque tiene mucho que ver con eso, un estado ideal, un estado donde valga la pena vivir. Nos vemos en la próxima y seguimos con Platón.